Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, pero tú puedes usar el hilo de tu preferencia. Voy a tomar 2 hebras de 50 centímetros cada una, las cuales voy a doblar por la mitad y voy a quemar y adelgazar cada una de sus puntas. Con el encendedor voy a quemar la punta del hilo y dejando pasar alrededor de 1 o 2 segunditos voy a tomar mis dedos y voy a girar el hilo hacia arriba. De esta manera voy a adelgazar las puntas y va a ser mucho más fácil al momento de insertar las cuentas. Para este diseño voy a utilizar letras de acrílico formando la frase yo soy. También voy a utilizar una con una figura de acrílico, 4 balines de 2 milímetros y 2 balines de 3 milímetros. Voy a iniciar pasando un balín de 3 milímetros a través de las 2 hebras de hilo y lo voy a ubicar en todo el centro. Voy a separar las 2 hebras de hilo, la que sale hacia arriba y la que sale hacia abajo. Voy aquí a formar la primera palabra que sería yo, acompañada de esta estrellita que también es una figura de acrílico. Voy a pasarlo por el hilo de arriba. Ahora voy a formar la segunda palabra que sería soy y la voy a pasar por el hilo que tengo aquí abajo. Muy bien, miren, quedaría aquí formada yo soy. Voy a tomar ahora un balín de 3 milímetros que voy a pasar a través de las 2 hebras de hilo y lo voy a ubicar bien al lado de las letras. Voy a tomar y voy a unir las 4 puntas de los hilos tratando de ubicar todo en el centro. Y aquí lo voy organizando para que quede completamente centrado. Y voy a acercar muy bien cada uno de los balines a las letras. Ahora voy a realizar aquí un nudo sencillo y lo voy a ajustar muy bien. Para que este nudo me quede mucho más ajustado voy a jalar cada hebra de hilo por separado y así el nudo nos va a quedar completamente ajustado. Voy a repetir lo mismo en el otro lado también de igual forma. Para que las letras queden con la forma circular en el centro, lo que voy a hacer es que voy a jalar muy bien cada hebra de hilo y el balín debe quedar bien pegado a las letras. Aquí también los nudos de cada lado voy a ajustarlos muy bien y va a ayudar a conservar también la forma. Aquí ya terminé la primera parte, ya tenemos la frase yo soy. Lo siguiente que voy a realizar es el tejido del nudo serpiente, que es muy fácil y va a quedar muy bonito en la pulsera. Voy a separar ambas hebras de hilo. Voy a tomar el hilo que sale hacia abajo, formando una pequeña argolla. Miren, aquí formé la argolla y lo pasé por detrás del otro hilo. Así me quedaría ya lista esta argollita de hilo y acá tengo las 2 hebras de hilo. Voy a pasar el hilo de arriba por debajo de esta hebra de hilo. Para hacerlo más fácil paso mi dedo por debajo, con él tomo la hebra de hilo, la paso por debajo y ahora de adelante hacia atrás por la argollita. Y voy a empezar a jalar simultáneamente ambas hebras de hilo. Lo hago de esta forma para que me quede bien formado este nudo. Y aquí termino de ajustarlo muy bien. Miren cómo ya queda de bonito este primer nudo serpiente. Voy a hacer ahora el segundo nudo. Voy a tomar nuevamente el hilo que sale hacia abajo y voy a formar con él una pequeña argolla y el hilo lo voy a pasar por encima y luego por detrás formando la argollita de esta manera. La idea es pasar este hilo ahora por debajo de este hilo y para hacerlo meto mi dedito, tomo la hebra de hilo, la paso por debajo y ahora nuevamente de adelante hacia atrás por esta argolla de hilo. Y voy a empezar a jalar ambas hebras de hilo simultáneamente para que el nudo me quede bien formado. Y poco a poco lo voy a ir ajustando que me quede bien ajustado este segundo nudo.
Y para que quede más claro voy a repetirlo nuevamente realizando este tercer nudo. Voy a hacer la argollita con el hilo de abajo, de adelante hacia atrás. Ahora paso este hilo por debajo y de adelante hacia atrás. Voy a empezar a jalar simultáneamente cada hebra de hilo hasta que me quede bien ajustado este tercer nudo serpiente. Ajusto muy bien. Recuerden que este tipo de nudos, cuando se hace con el mismo hilo de la pulsera, es importante que ustedes lo ajusten muy bien para que luego no se vaya a estirar un poco. Y voy a repetir lo mismo en el otro lado de la pulsera, exactamente igual. Y si te gusta este tipo de nudo serpiente, en la parte de arriba te comparto un tutorial donde te enseño a hacer este tipo de nudo utilizando dos colores de hilo. También quiero invitarte para que te unas a mi comunidad en redes sociales y por supuesto a mi canal de Telegram. En la parte de abajo en la descripción del video te comparto los enlaces para que vayas y te unas. Aquí ya finalicé el tejido en ambos lados. Ahora voy a tomar las dos hebras de hilo y a través de ellas voy a pasar un balín de 2 milímetros que voy a unir donde finaliza el tejido del nudo serpiente. Y en esta parte ustedes pueden dejar simplemente el balín o pueden realizar también enseguida de este balín un nudo sencillo y va a quedar muy bien. En mi caso solamente lo voy a dejar con el balín. Y nuevamente voy a pasar un balín de 2 milímetros a través de las dos hebras de hilo. Y voy a tomar una medida desde el centro, donde están aquí las O's en toda la mitad, hasta donde va finalizando este extremo, más o menos de 14 centímetros. Y aquí voy a realizar primero un nudo sencillo, normal. Voy a pasar aquí los hilos de atrás hacia adelante. Y nuevamente voy a repetir esto mismo. Voy a pasar los hilos por segunda vez de atrás hacia adelante. Y aquí voy a empezar a jalar de ambos lados, organizando con mis dedos. Ya me va quedando este nudo que es el que va a finalizar o le va a dar el acabado como tal a la pulsera. Voy a ayudarme de las pinzas para que me quede mucho mejor y más fácil. Y listo, voy a cortar los hilos excedentes, voy a quemar y voy a pegar. Y listo. Y ahora simplemente repetir exactamente esto mismo en el otro lado de la pulsera. Para cerrarla voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano, entrelazando los hilos de la pulsera, tomando una hebra de 20 centímetros y doblando una de sus puntas. La ubico sobre los hilos de la pulsera y la hebra de hilo más larga la voy a empezar a enrollar hacia mi lado izquierdo. Voy a dar alrededor de 6 a 7 vueltas completas y cuando ya haya finalizado voy a pasar la punta del hilo por la argollita que me queda y empezar a jalar ambas hebras de hilo simultáneamente. Arriba te comparto un tutorial donde te explico esta forma de cerrar las pulseras de forma detallada paso a paso. Y habiendo verificado que ya el nudo esté bien, entonces voy a cortar los hilos excedentes, voy a quemar y voy a pegar. Y listo, aquí ya está finalizada esta linda pulsera que es el diseño que les traje el día de hoy. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, pero tú puedes utilizar el hilo de tu preferencia. Voy a iniciar tomando dos hebras de 50 centímetros cada una y lo primero que voy a hacer es quemar y adelgazar cada una de las puntas. Voy a tomar un balín y lo voy a pasar a través de las dos hebras de hilo y en este extremo voy a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien, voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Dejando una medida entre 6 a 7 centímetros lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o a mi tabla con gancho.
Voy a tomar una hebra de hilo de 80 centímetros, la cual voy a pasar por debajo de los hilos que tengo fijos en el centro. Voy a unir las puntas del hilo para ubicarlo en el centro de este. Inicio el tejido. Tomo el hilo de la derecha pasándolo por encima del hilo central formando esta P. El hilo de la izquierda lo voy a pasar por encima de este y lo voy a pasar nuevamente por debajo de la unión de los hilos donde se forma esta cruz. Saco por esta orejita que se forma, voy a jalar sosteniendo siempre con mis dedos y aprieto fuerte. Paso ahorita el hilo de la izquierda por encima de los hilos centrales, aquí estaría formando una Q. El de la derecha lo paso por encima de este y nuevamente lo voy a pasar por debajo de la unión de los hilos, donde se forma esta cruz. Saco por la orejita, voy a jalar y aprieto fuerte. Me queda formado un nudo plano completo. Repito lo mismo. Formo la P, el hilo de la izquierda lo paso por encima de este y nuevamente por debajo de la unión de los hilos, saco por la orejita, jalo y aprieto. El hilo de la izquierda lo paso por encima de los hilos centrales, el de la derecha lo paso por encima de este, por debajo de la unión de los hilos, por la orejita, jalo y aprieto. Me queda formado el segundo nudo plano completo. Continúo repitiendo el mismo tejido hasta completar en total 3 nudos planos completos. Cuando haya finalizado, voy a intercambiar la ubicación de los hilos. Es decir, voy a tomar el hilo central y lo voy a ubicar hacia los lados y los dos hilos dorados los voy a pasar por encima del hilo café y lo voy a ubicar y fijar en el centro. Voy a realizar nuevamente el tejido del nudo plano. Voy a tomar el hilo del lado derecho y voy a formar la P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este, por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por la orejita. Aquí voy a jalar y aprieto, pero no completamente. Más o menos voy a dejar esta distancia entre 7 milímetros y 1 centímetro. Voy a continuar realizando la otra parte del nudo plano que sería el tejido hacia el lado izquierdo. Y aquí nuevamente voy a realizar en total 3 nudos planos completos exactamente igual de como ya les he venido explicando. ¿Quieres aprender sobre bisutería básica? Aquí arriba te comparto un curso gratuito básico para principiantes de bisutería. Habiendo completado el tercer nudo plano completo, voy a intercambiar nuevamente la ubicación de los hilos. El hilo de color café nuevamente lo voy a ubicar en el centro pasando por encima de los hilos de color dorado, que son aquellos que se van a ubicar ahora hacia los lados y con los cuales voy a continuar realizando el tejido del nudo plano. Realizo este primer nudo nuevamente, voy ajustando poco a poco, calculando que me quede de igual medida este espacio a la medida anterior. Lo pueden medir incluso con 1 metro si así lo prefieren. En este caso voy a dejar 7 milímetros, pero pueden incluso dejarlo de 1 centímetro y va a quedar perfecto. Realizo nuevamente el tejido hacia el lado izquierdo y voy a continuar entonces tejiendo hasta completar en total los 3 nudos planos completos para nuevamente intercambiar la ubicación de los hilos. Como puedes ver, es un diseño muy fácil de realizar, es súper bonito porque es un tejido que queda diferente y van a poder combinar 2 colores de hilo de su preferencia. Y ahora voy a continuar repitiendo el mismo patrón de este tejido hasta completar el largo total para toda la pulsera. Es importante tener en cuenta que al finalizar la pulsera, el hilo café, que viene siendo el hilo central de toda la pulsera como tal, es con el cual debo finalizar, también ubicado en el centro.
Bueno, y cuando haya finalizado, simplemente voy a cortar los hilos excedentes, voy a quemar y voy a pegar. Voy a repetir también el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera. Y el largo total de toda la parte tejida de la pulsera es de 14 centímetros, más o menos, pueden verlo aquí. Y ahora para cerrarla voy a utilizar la técnica también del nudo plano. Voy a entrelazar los hilos de esta forma y lo voy a fijar a mi mesa de trabajo dejando un pequeño espacio en el centro. Tomo la hebra de hilo de 20 centímetros que voy a pasar por debajo de los hilos que tengo aquí fijos. Voy a iniciar el tejido del nudo plano exactamente igual. Y para realizar este cierre para la pulsera voy a realizar en total 3 nudos planos completos. Igualmente tú puedes realizar más o menos cantidad según sea tu preferencia. Igualmente arriba te voy a compartir también un tutorial donde te enseño 3 nudos básicos de macramé si eres principiante y quieres continuar aprendiendo más técnicas. Cuando ya haya finalizado el último nudo voy a cortar los hilos excedentes, voy a quemar y voy a pegar. Aquí está terminada esta linda pulsera en macramé con la técnica del nudo plano, fácil, bonita, combinando 2 colores de hilo. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de 60 centímetros cada una, en 2 colores diferentes. Yo elegí el color negro y el color rojo, tú puedes elegir aquellos que más te gusten. Lo siguiente que voy a hacer es doblarlas por la mitad para poder quemar y adelgazar cada una de las puntas. Con el encendedor quemo durante algunos segundos la punta del hilo y con mis dedos girándolo hacia arriba voy a formar esta pequeña punta que ustedes ven aquí. Voy a unir ahora las 2 hebras de hilo y me voy a ubicar en uno de los extremos. Voy a utilizar para este diseño un corazón de acrílico, al igual que una letra, también es de acrílico, ustedes eligen los colores de su preferencia. Voy a empezar pasando primero el corazón a través de las 2 hebras de hilo. Seguido del corazón voy a pasar la letra. Lo siguiente que voy a hacer es ubicarlos en todo el centro. Los corazones y letras de acrílico son de los preferidos para regalar en fechas como San Valentín o amor y amistad. Bueno, aquí ya las tengo ubicadas en todo el centro, miren cómo se ve de bonito la combinación de los hilos y las letras. Ahora voy a realizar aquí un nudo franciscano. Voy a tomar un trozo de pitillo o popote, según le digan en su país, más o menos de 2 o incluso de 3 centímetros. Voy a ubicarlo en la parte de atrás de ambos hilos, voy a sujetarlo de esta manera, voy a tomar ambas hebras de hilo y voy a empezar a enrollarlas girando hacia el lado izquierdo de esta manera, dando alrededor de 3 vueltas completas. Cuando ya haya finalizado, debe quedar de esta forma. Voy a girarlo nuevamente, ubicándolo como hacia la parte de atrás y las 2 hebras de hilo las voy a pasar por el interior del pitillo o popote con mucho cuidado. Voy a empezar aquí a jalar la hebra de hilo, poco a poco voy a ir corriendo el pitillo, voy a sujetarlo de esta forma para ir jalando también la hebra de hilo. En la medida en que voy sacando el pitillo voy a girarlo nuevamente, retiro completamente este pitillo y voy a empezar a jalar ambas hebras de hilo con mis dedos, dando la forma también, girándolo para que vaya tomando como tal la forma. Voy a jalar, aprieto muy fuerte de ambos extremos para que este nudo, me quede súper bien ajustado. Y miren cómo debe quedar combinando los 2 colores de las hebras de hilo, que es lo que le da ese toque diferente a esta pulsera. Miren cómo se ve de bonito. Voy a realizar el mismo nudo en el otro lado de la pulsera. Voy a tomar nuevamente un trozo de pitillo, ubicarlo por detrás de los hilos y empezar a enrollarlo hacia mi lado izquierdo. Es importante respetar el orden de los colores
de los hilos para que al momento en que finalicemos de hacer el nudo y lo jalemos se vea bien bonito y definido cada uno de los colores. Este es un diseño que vas a poder regalar a alguien muy especial, y si tienes un negocio de bisutería y de accesorio vas a poderlo vender. Y si lo que quieres es crear tu propia marca, con mi curso El Rentable Negocio de la Bisutería Creativa te voy a enseñar desde cero cómo crearla, cómo desarrollarla, cómo ponerle el precio a tus accesorios y que sea un negocio rentable. En la cajita de información debajo de este video te voy a dejar un enlace con toda la información que necesitas acerca del curso. Aquí ya voy terminando entonces de realizar este nudo. Como siempre voy a tratar de jalar llevándolo para que quede lo más cerca posible a donde está aquí el corazón. Voy a jalar siempre ambos hilos y aquí ya va quedando el diseño y listo. Miren cómo se ve de bonito, me encanta. Ustedes van a poder elegir los colores de los hilos de su preferencia, queda súper bonito. Voy a acomodar aquí bien cada hebra de hilo y mírenlo. Desde el centro de la pulsera donde se unen el corazón y la letra voy a dejar una medida de más o menos 14 centímetros y aquí voy a realizar un nudo franciscano. Lo voy a hacer de la misma forma como ya les he venido explicando. Ubico el pitillo por detrás de los hilos y voy a empezar a enrollarlo hacia mi izquierda dando 3 vueltas completas. Y aquí simplemente es pasar las puntas de los hilos por el interior del pitillo, poco a poco ir jalando y sacándolo y listo. Aquí simplemente acomodo con mis dedos y voy a jalar muy bien. Voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Y este mismo acabado que queda súper bonito lo voy a repetir en el otro lado de la pulsera. Quedaría de esta forma. Para cerrarla voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano. Y aquí ya está finalizada esta fácil, bonita y muy sencilla pulsera, perfecta para compartir con tu persona favorita, para regalar, para vender. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, pero tú puedes usar el hilo de tu preferencia. Voy a tomar 2 hebras de 90 centímetros cada una, las cuales voy a unir entre sí, doblarlas por el centro y voy a quemar y adelgazar cada una de sus puntas. Para hacerlo voy a tomar el encendedor, quemar durante un par de segundos cada punta del hilo y luego voy a girar con mis dedos hacia arriba y de esta forma va a quedar mucho más delgado. Voy a tomar una mostacilla checa número 8 en color dorado que voy a pasar a través de las 2 hebras de hilo y en este extremo voy a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien, voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Y listo. Dejando una medida entre 6 a 7 centímetros, ustedes eligen la medida de su preferencia. Voy a fijarlo a mi tabla con gancho o a mi mesa de trabajo. Voy a tomar una hebra de hilo de 110 centímetros que voy a pasar por debajo de los hilos que tengo fijos en mi mesa de trabajo y la voy a ubicar en todo el centro. Para hacerlo más fácil voy a unir las 2 puntas y de esta manera la voy a ubicar aquí, de esta manera central. Voy a tomar el hilo de la derecha, voy a pasarlo por encima de los hilos centrales, aquí estaría formando una P. Voy a tomar el hilo de la izquierda y lo voy a pasar por encima de este hilo y nuevamente lo voy a pasar por debajo de la unión de todos los hilos donde se forma esta pequeña cruz que ustedes ven acá. Lo voy a sacar por esta orejita que se forma y voy a empezar a jalar sosteniendo siempre con mis dedos, ya que es el primer nudo que voy a realizar. Voy a ubicarlo bien
Y ahora voy a tomar el hilo del lado izquierdo, pasarlo por encima de los hilos centrales, aquí formaría una Q. El hilo de la derecha lo paso por encima de este, por debajo de la unión de todos los hilos, donde se forma esta cruz, lo saco por esta orejita, voy a empezar a jalar y voy a ajustar muy bien. Voy a tomar el hilo central del lado derecho, voy aquí a irlo separando y este hilo lo voy a pasar por encima de este hilo anudador con el cual yo venía realizando el tejido. De esta manera aquí estaría formando, puede ser una especie como de 4 o de Q. Voy a tomar este mismo hilo y lo voy a pasar por debajo. Y ahora lo voy a sacar por encima. Voy a empezar a jalar y voy a ajustarlo muy bien. Y listo. Ahora voy a tomar el mismo hilo y lo voy a pasar por debajo de esta manera. Nuevamente aquí voy a formar una especie como de 4 o de Q. Y este mismo hilo lo voy a pasar nuevamente, pero en esta ocasión por encima del hilo. Y lo paso por debajo de esta orejita y aquí voy a jalar. Aquí estoy formando un nudo alondra. Voy a fijar nuevamente este hilo en el centro y ahora voy a realizar lo mismo con el hilo que tengo fijo hacia el lado izquierdo. Voy a separarlo, voy a pasarlo por encima de este hilo y nuevamente con este mismo me voy a devolver pasándolo por debajo y por encima y voy a jalar hacia mi lado derecho. Ahora voy a realizarlo nuevamente pasándolo por debajo de este hilo y me voy a devolver nuevamente, pero pasando en esta ocasión por encima y pasándolo por debajo de este otro hilo que va formando como esta orejita. Voy a jalarlo nuevamente y voy a ajustarlo muy bien. Ahora voy a fijar nuevamente este hilo. Voy a tomar nuevamente los hilos de color café, que son los que ustedes ven hacia los lados, que es con los que yo inicié el tejido. Y voy a tomar el hilo de la derecha, voy a realizar nuevamente la P. El hilo de la izquierda lo voy a pasar por encima de este y nuevamente lo voy a pasar por debajo de la unión de los hilos. Lo saco por esta orejita, voy a jalar, aprieto aquí, tomo el hilo del lado izquierdo y lo paso por encima de los hilos centrales. El hilo de la derecha lo voy a pasar por encima de este. Lo paso nuevamente por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por esta orejita que se forma. Voy a jalar y aprieto fuerte. Como pueden ver, aquí ya va quedando poco a poco la forma de la pulsera. Voy a tomar nuevamente el hilo central de la derecha y voy a realizar el mismo tejido, primero pasándolo por encima y por debajo. Y ahora lo voy a pasar por debajo nuevamente y por encima. Voy a realizarlo ahora con el hilo central que tengo hacia la izquierda. Exactamente el mismo tejido. Primero lo voy a pasar por encima y por debajo. Y ahora nuevamente lo paso por debajo y por encima.
Así de fácil, y miren cómo va quedando ya de bonita esta pulsera. Y es súper fácil este tejido. Y aquí voy a continuar con el tejido del nudo plano. Como pueden ver, ahora simplemente es continuar repitiendo el mismo patrón que ya les he venido explicando hasta completar el largo total deseado para toda la pulsera. Yo voy a realizar un tejido total de 13 centímetros, tú puedes ajustarlo a la medida que tú necesites o que requieras. Igualmente puedes elegir la combinación de colores de hilo que sean de tu preferencia, que más te gusten. Es un diseño muy bonito que vas a poder también utilizar y combinar con otros estilos o otros diseños de pulseras, y de esta forma vas a poderlos vender más fácil si tienes un emprendimiento o si tienes una tienda de accesorios. Recuerda que en la parte de abajo te comparto un enlace de mi canal de Telegram para que vayas, te unas y sepas cada que suba nuevo video. Bueno, aquí ya terminé de realizar el tejido total. Lo siguiente que voy a hacer es tomar las 2 hebras de hilo anudador. La idea es terminar también en el nudo plano y voy simplemente aquí a cortar, a quemar y a pegar. Realizo el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, dejando la misma medida que dejé al inicio. Para cerrarla voy a utilizar la técnica del nudo plano. Arriba te comparto un tutorial donde te enseño esta técnica de forma detallada paso a paso. Y aquí ya tenemos terminada esta encantadora, fácil y bonita pulsera con un tejido que es diferente, es original, es un tejido que es muy versátil, vas a poder elegir los colores de tu preferencia. Como siempre es un gusto poder enseñarte. Recuerda darle like si aún no lo has hecho, suscribirte si no estás suscrito, activar la campanita y por supuesto seguirme en las redes sociales. Abajo te comparto todos los enlaces para que vayas y te unas. Como siempre es un gusto poder enseñarte, te comparto aquí otras ideas para que vayas y continúes aprendiendo. Chao, chao.